¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar la presente edición del programa conversando con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a quien damos la bienvenida. Wilfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Raúl. Buen día. Buen día, gracias por su presencia. Quería comenzar hablando con usted de la situación en La Libertad. La Libertad es una región de nuestro país en donde el crimen parece haberse salido de control. Ha recibido muchísimas críticas el señor César Acuña, gobernador regional de La Libertad, por su desempeño específicamente en lucha contra el crimen organizado. Y bueno, tuvo una reunión con la presidenta Boluarte en la que, bueno, ha salido a dar numerosos anuncios que comentaremos en un momento. Pero en primer lugar, ¿usted cómo evaluaría la gestión que viene realizando César Acuña frente al gobierno regional de La Libertad, específicamente en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia? Breve paréntesis para expresar mi solidaridad con Carlín. Yo espero que el comandante general, el general Sanabria, entienda la dinámica de la prensa y no creo, espero, es un hombre inteligente, institucionalista. Espero que después de estas acciones quede cerrado ese capítulo y entienda perfectamente el rol de la prensa. Sobre Gracias. Trujillo, La Libertad, pues yo veo con preocupación que las declaratorias de emergencia se insistan en el uso cuando probado está que no tiene ninguna eficacia de mediano plazo. Obviamente, con una declaratoria de emergencia hay más presencia policial, salen los vehículos militares de modo simbólico, pero en el fondo no tiene ningún resultado concreto. Más Sí. eficiente en favor de la ciudadanía sería que el presidente regional de La Libertad invierta más en seguridad, por ejemplo. De acuerdo, esa es una de las primeras medidas que ha anunciado, las íbamos a comentar, efectivamente, el estado de emergencia, luego de que el ex presidente o jefe del Comando Conjunto de la Policía fue retirado en una carta donde se le despedía justamente porque, según argumentaba el Ejecutivo, los estados de emergencia no han funcionado para combatir la criminalidad en nuestro país. Es raro, ¿no? Es absurdo que uno trate de obtener resultados distintos aplicando los mismos métodos que han demostrado su fracaso. Bueno, me queda claro que un estado de emergencia, más que una respuesta técnica contra la inseguridad, es una respuesta política. Hay grandes sectores de la ciudadanía que demandan un estado de emergencia, demanda Fuerzas Armadas en la calle porque le genera seguridad. Hay sectores de prensa que también reclaman estado de emergencia y yo creo entonces que estas decisiones se adoptan en perspectiva de satisfacer esos Sí. sectores que simbólicamente pretenden resolver la situación de la inseguridad, pero En me otras pongo palabras, es un ejercicio de populismo punitivo. absolutamente, absolutamente, digamos, con resultados a veces favorables, diría, pero de cortito plazo. Obviamente, más policías en la calle, habrá menos delincuencia en la calle. Sí. Más policías patrullando, la delincuencia se retrae temporalmente, pero eso mientras dura la presencia policial numerosa que usualmente va de la mano con un estado de emergencia, pero en rigor no significa nada. Pero adicionalmente llama la atención la mecánica que se ha impuesto, ¿no? Es decir, anunciar el estado de emergencia con semanas de anticipación antes de que se inicie el estado de emergencia, advirtiendo a todos los delincuentes que viene el estado de emergencia, permitiéndoles tomar sus precauciones, retirarse probablemente de la libertad o, digamos, estar tranquilos durante un tiempo. Eso tampoco tiene mucho sentido. No sé, yo no soy un especialista, usted lo es, pero no sé cómo ve ese detalle. A ver, nuevamente diría, el gesto político gana a la búsqueda de mecanismos de respuestas técnicas. Un estado de emergencia en materia de inseguridad se justifica cuando hay un trabajo previo de inteligencia policial que haga uso correcto de las suspensiones de garantías constitucionales que no funcionan, inviolabilidad de domicilio, detención sin mandato judicial, por ejemplo. Es decir, meses de trabajo policial que identifiquen personas, que identifiquen inmuebles donde irrumpir violentamente, si se quiere, en el contexto de un estado de emergencia. Pero cuando se anticipa,
como se está haciendo. Además, por 120 días, anunciando que de pronto el estado de emergencia de 60 días, que es lo máximo que permite la Constitución, se prorrogará por otros 60 días. Es decir, más político no puede ser, Pero más adicionalmente ahí, Wilfredo, ineficiente. adicionalmente, Wilfredo, esto de prolongar el estado de emergencia por un nuevo máximo, luego una vez que se haya agotado la primera tanda, digamos, de días en estado de emergencia, vuelve a, digamos, recaerse en el mismo error en el que se ha recaído tantas veces en nuestro país, por ejemplo, en el Callao, porque una vez que el estado de emergencia deja de ser excepcional, deja de servir. Si se vuelve el estado normal de las cosas, un estado de emergencia, no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo. En el año 2022, la libertad fue declarada de emergencia 2 veces por razones de seguridad. En el 2023, en una ocasión. Los años anteriores igual. Obviamente, Trujillo es una gran preocupación, debe ser una preocupación nacional por lo que viene ocurriendo. Cuando yo asumí el ministerio en el año 2012, a 10 días de asumir el cargo, recibí una delegación de las máximas autoridades de la libertad para plantear el tema de la seguridad. Y en efecto, instalamos una mesa de trabajo, estaba el obispo, el presidente regional, los alcaldes, muchas autoridades, y comenzamos a trabajar en planes de corto y mediano plazo. La escuela, vía inversión privada que gerenció la región, la construcción de comisarías en El Porvenir y La Esperanza, pero además trabajo de inteligencia que concluyó con la captura del famoso viejo Paco, que era en ese momento el rey de Trujillo en materia de extorsiones y cobro de cupos. Cayó una gran familia, una gran banda. Pero evidentemente las acciones que tengan que ver con actos de inseguridad tienen que responder a acciones policiales, acciones de inteligencia, operativos, planificación de corto y mediano plazo. Cuando eso no se continúa, ocurre, diría, lo que está pasando hoy. Trujillo es una plaza impresionante para la extorsión, para el préstamo de gota a gota, para el cobro de cupos, y hoy ya no solo con la delincuencia local, sino con la presencia de bandas de crimen organizado del exterior que tiene gran expertise, gran logística, gran capacidad de hacer daño y que desgraciadamente se están asentando en todo el norte del país. Ajá. Ahora, efectivamente, porque el norte del país es la frontera con Ecuador. Hemos visto lo que pasó hace poco en Ecuador cuando el crimen organizado montó algo muy parecido a un golpe de Estado, desde el crimen organizado contra el Estado ecuatoriano, y porque, por supuesto, digamos, el crimen organizado ha dejado de estar localizado y se vuelve una especie de materia confusa que fluctúa de país en país, que se mueve de acuerdo a sus necesidades. Pero bueno, más allá de eso, usted nos está diciendo que esta es una decisión política, un gesto para la tribuna, que lo que busca es dar la sensación de seguridad. Le pregunto, pero supongo que también para intentar tapar la ineficiencia y la falta de acción. No me queda la menor duda, porque estábamos viendo cifras respecto a la ejecución de gasto de la región La Libertad, por ejemplo, y lo que el presidente regional ha gastado en seguridad ha sido casi nada. Aparentemente ha tenido problemas administrativos y eso es normal cuando se ejecuta el gasto público, pero la incidencia, la acción eficiente tiene que estar por ahí, de dotar de más logística a su serenazgo, de más logística a la policía si puede, de iluminar, de hacer más áreas verdes, de hacer aquello que los alcaldes y el gobierno regional tienen competencia, junto obviamente con la policía, y eso se ve muy poco en Trujillo, lamentablemente. Ahora, esa es una medida que la hemos criticado creo que bastante, pero la otra es todavía peor, la otra es prácticamente inconstitucional, sin prácticamente, por no decir demencial, que es una amnistía previa. Bueno, eso nunca lo había visto en rigor. Las amnistías previas no tienen ningún sentido, porque uno amnistía frente a hechos concretos. Un proyecto de ley que dice que amnistía para los que en el futuro cometan es un absurdo jurídico, tan absurdo como suponer que va a haber violaciones a derechos humanos en ese contexto. Ciertamente eso no tiene ningún futuro. Y yo estoy absolutamente seguro
que la policía tiene Sí. necesariamente que trabajar con responsabilidad en el uso de la fuerza en este contexto, porque la lección es clara. Ningún lesionado, ningún fallecido, aún en contexto de intervención policial, deja de ser investigada. Por tanto, un policía necesita respaldo, ciertamente, respaldo institucional, respaldo ciudadano, luego de su intervención, pero es inevitable la investigación. Creo que esos falsos respaldos de amnistías anticipadas, lo que hacen en verdad es generar más inseguridad en el policía. Al policía hay que dotarle de Ajá. apoyo, de logística, de respaldo institucional y de defensa institucional y legal cuando ocurra alguna situación. Sancionar lo que corresponda, pero por supuesto avalar aquello que, aunque haya sido letal, se haya producido en el contexto de una intervención. Y eso me parece absolutamente legítimo. Ahora, varios elementos que redondean el absurdo de esta iniciativa del señor Acuña. En primer lugar, como lo ha dicho usted, las amnistías solo se aplican a crímenes sancionados. Es decir, no se puede decir yo te amnistiaré por los crímenes que cometas en el futuro. Porque además, como ha dicho usted, eso supone que en el combate a la criminalidad se cometerán crímenes. Es decir, se está anticipando la comisión de crímenes. Muchos de ellos, y eso es lo que más se teme, violaciones a los derechos humanos. Y hay un problema adicional con este tema, y es que ya está establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sobre violaciones a los derechos humanos no hay amnistías. Fue justamente a raíz de un caso peruano, que fue el caso Colina. Yo tengo la certeza de que esos anuncios no tienen ningún asiento en el ámbito policial, porque el policía sabe toda la vida, antes y ahora, que cuando interviene en un acto policial de servicio, lesiona o causa la muerte, siempre habrá investigaciones, absolutamente siempre. Fíjese, Raúl, ya el Código Penal señala que se exime de pena al policía que interviene en servicio y causa Sí, lesión o muerte. Pero esa es una norma que me parece interesante, pero que tiene efecto luego de una investigación fiscal, luego de un claro. proceso penal. Consecuentemente, me parece muy bien las fortalezas, porque yo soy sí partidario de dotar a la policía de fortalezas múltiples cuando interviene, pero él sabe perfectamente que ni una ley, ni el Código Penal, ni iniciativas de esta naturaleza lo van a terminar respaldando. Al final, No el se puede policía se consagrar va. no se puede consagrar legalmente la arbitrariedad, ¿verdad? Además de eso, digamos, el policía sabe que al final, él va a tener que enfrentar la situación y quizás con su peculio, habiendo intervenido en una acción policial ordinaria. De manera tal que me parece un hecho absolutamente simbólico que más bien genera, yo diría, incertidumbre en la moral policial. Al policía hay que respaldarlo con la investigación cuando corresponda, pero con respaldo previo, yo diría. Ujú. Muy bien, Wilfredo Pedraza. Como siempre, un gusto conversar con usted, exministro del Interior. Hasta pronto. Gracias por su participación en Al Vuelo para hablar de estas iniciativas. Mm, Me faltan adjetivos para calificarlas, para luchar contra la inseguridad ciudadana. Que esté muy bien.